En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos? Una vez más aquí con ustedes y sobre todo muy satisfecho porque el programa de hoy es bien especial de salud y familia. Siempre son especiales, pero algunos son como un poquito más especiales. No es que uno tenga preferencias, pero no la voy a ocultar tampoco. Y Indiro Delgado, licenciado Indiro Delgado, siempre ha sido un invitado muy característico y por lo tanto hoy nos va a acompañar para tratar un tema muy interesante como es el asunto del propósito de vida. Indiro, bienvenido. Salud y Familia, bueno, trata de aclarar ciertos puntos, de desmontar mitos. Y con respecto a esto del propósito de vida, la verdad es que muchas veces la gente arranca en la vida desde que es bebé y luego sigue en el tiempo. Y parece que como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces, pero después que yo reviso alguna literatura y converso con Indiro, me doy cuenta de que eso no es tan simple, que uno debería de tener un proyecto de vida, trazarse metas, hacer contraloría, hacer un proyecto y tener un propósito. Y si no se tiene, entonces las cosas puede que anden como quizás no deben ser, ¿no? Bienvenido, Indiro, entonces. Gracias, Nelson. Tú eres el fundador, presidente, director y todo eso del Instituto de Psicogerencia y nos has enseñado terapias de avanzada, Sí. ¿no? Que son varios talleres que hemos hecho contigo. Bienvenido entonces. Un gustazo estar aquí contigo y compartir con toda tu audiencia. Efectivamente, ese es un tema hermosísimo. Y como dices tú, a veces nacemos y nos lanzamos Sí, y después es que nos damos cuenta, es que hay un propósito en la vida. sí, ¿no? Por allí hay una publicidad, es un video que llama a una reflexión. Está una mujer en sala de parto y sale el bebé, o sea, lo expulsa con tanta fuerza que el bebé sale y rompe la ventana y sale volando, y en la medida que va volando se va transformando en un niño, luego un adolescente y luego en un viejo, y bueno, ya está un anciano y empiezan a caerse de los dientes, empieza a envejecer y cae directamente en el cementerio, en la urna, ¿no? en la tumba. Y la reflexión de esa publicidad es eso, que hay gente de que va por la vida sin darse cuenta realmente de sus propósitos, del sentido que tiene, de contemplar las cosas pequeñas, de disfrutar de los pequeños detalles, y bueno, se pierde. Cuando viene a abrir los ojos, ya el tiempo ha pasado y pues es demasiado tarde. Demasiado tarde, ¿para qué? Porque ahí es donde está la cosa. ¿Cuándo es tarde y cuándo es temprano? ¿Cuándo es tarde para alguien en cuanto al propósito que debería haber desencadenado en su vida? Te lo digo porque de repente uno hace un plan. Yo cuando era niño parece que quería ser médico, pero no sé, no estoy muy seguro, pues lo que hacía era que armaba cositas y pegaba ahí hilitos, pero yo no sabía que eso iba luego a manifestarse o a expresarse en mi vida como cirujano y cirujano de detalle como oftalmología, pero no hice un plan. ¿Cuándo uno entonces se debe dar cuenta de que debe hacer un plan desde niño o quién o los padres deben ayudar? Realmente allí el tiempo es relativo para todos porque cada ser humano tiene un tiempo específico, ¿no? Normalmente esos talentos, en ese caso, lo que tú descubres a temprana edad es tu talento. Así. Porque a temprana edad ya comienzas a manifestar si tienes alguna habilidad en las manos, alguna habilidad en la observación, alguna habilidad en la música. Claro. Entonces manifiesta lo que es tu capacidad, tu talento. El propósito de vida va más allá de eso, va más allá del talento, porque sería
entonces utilizar ese talento para el bien común. Claro. El propósito de vida tiene que ver con la humanidad, o sea, con lo que tú haces más allá de lo que consideras puede ser tu misión en la vida, ¿no? Pudiera ser algo así. Y es un tema que viene desde tiempos de la filosofía griega y desde mucho antes. Es decir, que los griegos ya se planteaban este tema de que ¿para qué estoy en el mundo? Esas son las preguntas que se hace un ser humano cuando está haciendo conexión con el propósito de vida. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién beneficia esto? ¿Qué va a pasar después que yo haga todo esto? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Todas esas preguntas que se hace el ser humano en algún momento de su vida. Y responder esas preguntas tiene una fuerza extraordinaria, porque cuando la persona consigue su propósito de vida, entonces allí hay una fuerza que le invade, una energía que supera lo biológico, adquiere una claridad mental que supera lo que pueda manejar orgánicamente en su mente, y se activan una serie de mecanismos internos que, por ejemplo, el asunto de la inmunidad. ¿Has visto tú aquellas personas que tienen como propósito de vida, por ejemplo, servir a los enfermos, y esas personas no se enferman? ¿Verdad? Y está en medio de enfermos. Y está en medio de enfermos, sí, claro. Pero cuando tienen aquello como propósito de vida. Tiene una resistencia. Ahora, tú sabes que hay una estadística en Estados Unidos que personas que ya están al borde de la muerte o que están al borde de un gran sufrimiento encuentran su propósito de vida. Vamos para el segundo capítulo. Por eso te digo que no sea muy tarde, ¿no? Vamos ahorita para el segundo capítulo, vamos a una pausa y ya regresamos. Imagínense, se da uno cuenta en el momento de la muerte, pero ya como que es tarde, parece ser, a menos que quieras trascender. Ya regresamos, amigos, amigas. La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar, diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay nada en este mundo que no se pueda alcanzar. Paz, amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr. Solo unidos se va a lograr. Seguimos con Salud y Familia.
Seguimos conversando, amigos, este tema interesante, propósito de vida, y nos está contando Indiro, dentro de ese mundo que él se mueve y que nos explica que es posible que alguien a las puertas de la muerte se da cuenta cuál era su propósito de vida, pero me parece un poquito tarde para reaccionar, Indiro. A ver, cuéntanos. Bueno, eso es una estadística Ah, sí. oscura que hay dentro de la propia medicina, ¿no? Ajá. Esto fue una enfermera que se encargó de hacer este estudio. Pero tú has mencionado una palabra que es aquí vital, que es la palabra trascendencia. Realmente cuando la persona descubre, no es que inventa, porque el sentido de vida no se inventa, el sentido de vida se encuentra. Entonces, cuando la persona encuentra su sentido de vida, ocurre en el ser humano lo que es trascendental. Ahora sabe que no vive para una cosa puntual, sino que vive para algo mayor. Claro. Es inevitable aquí hablar de espiritualidad en el sentido de los valores más altos que puede expresar el ser humano, porque el propósito de vida está unido a lo que es moral, a lo que es ético dentro del ser humano. Dicho sea de paso, a ti que te gusta la etimología, la palabra ética, porque tuvimos un taller hace poco y hablamos de etimología, la palabra ética traduce unido al origen, así como etnia, Sí. que se refiere. Entonces, la ética está con nosotros desde el origen. Por eso es tan atormentador para una persona que crea que en algún momento puede faltarle a su propia ética. Diríamos, robarse un dinero, vivir de algo momentáneo, alguna riqueza mala vida. Te descubran en algo, Sí. metiéndote un plato aquí, Sí. ¿te acuerdas que hay un chiste? Bueno, que te Sí. descubran en algo, imagínate, ¿no? Entonces, teniendo a lo mejor una presencia social significativa. Sí, Es grave. entonces aquellas personas que viven pensando que todo es material y que deben asirse de cosas material para disfrutar, eso es un disfrute momentáneo que no le va a dar nunca, por ejemplo, la longevidad, la vida, el bienestar, el dormir tranquilo de acuerdo a su conciencia y la inmunidad que necesita cualquier ser humano. Ahora, una persona que está en paz consigo mismo, que encontró lo que es su propósito de vida y trabaja para eso, pues no es suficiente encontrarlo. Se debe tener un plan de acción para lo Claro, que estás haciendo. claro. El propósito de vida no tiene nada que ver con irte de aquí caminando a la China ni a la India. El propósito de vida está aquí contigo. Lo puedes hacer en Punto Fijo, en Falcón, en Coro, en Moruy, donde estés. Es un proyecto con objetivos generales, objetivos específicos y con un plan de acción para cada uno de los objetivos. Así es. Como- Y alguien que nos enseñó muchísimo sobre esto fue el psiquiatra judío Víctor Frankl, que en tiempos del nazismo de Hitler fue capturado, fue llevado a un campo de concentración, pasó todas las penas, los castigos, las torturas que pudieron vivir los judíos en ese horror. Pudo ver cómo sus compañeros morían y eran asesinados en las cámaras de gas, y él se planteó de que él tenía que sobrevivir de eso, de ese campo de concentración, porque estaba escribiendo el libro dentro del campo de concentración, como un preso común que no sabía si al minuto siguiente ya estaba en la muerte. Claro. Entonces, hubo una investigación importante que hizo un grupo de psiquiatras norteamericanos, enfocándose en guerras y en situaciones distintas, sobre aquellas personas que sobrevivieron a esas guerras o a esas torturas. En el caso, por ejemplo, también de Víctor Frankl. Pudieron echar el cuento, como dicen. Aquellas personas que pudieron echar el Ah. cuento. Y la conclusión fue que no sobrevive el más apto, sino aquel que sabe que vive para algo mayor, Que tiene inteligencia emocional. Algo que de tiene eso por inteligencia ahí. emocional. Entonces, una de las preguntas que se hacía esta gente es, ¿este sufrimiento que nosotros tenemos ahora valdrá la pena por la libertad que esperamos? Si este sufrimiento no vale la pena, entonces no habrá libertad Y no hay un propósito. y no hay un propósito. Ahorita cuando vamos a un corte, vamos a arrancar con los técnicos con una lámina bien interesante de círculos concéntricos que tú la debes conocer bien, ¿no? En donde está el propósito en el centro y todos los elementos que lo rodean y lo bordean, y te voy a abrir con un comentario sobre eso. Ya regresamos, amigos. Excelente.
Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Continuamos conversando, amigos, con el psicogerente el que nos ha trabajado y enseñado muchas cosas, Indiro Delgado, sobre propósito de vida. Y hay un esquema bien interesante sobre los círculos concéntricos, en donde aparece el propósito en el centro de todos esos concéntricos, de esos círculos, allí está. Y en donde yo diría que entre los elementos, ya tú hablaste de los talentos, hablaste también el interés que uno pudiese tener por obtener o ganar por el trabajo que uno haga, lo que a uno le guste hacer, el sueño, lo que además el mundo necesite para uno ir a establecer un propósito. Pero te voy a hacer un recuerdo de la película Forrest Gump. En Forrest Gump había un individuo que termina en medio de una batalla y él pierde las piernas y lo rescata Forrest Gump. Y él dice que como era posible que lo hubiera rescatado, porque su propósito en la vida era morir en batalla, porque había una herencia entre el papá y el abuelo, todos habían muerto en batalla. Entonces su propósito era morir. Y trascendía de esa manera. Entonces, sin llegar a ese extremo de que uno tenga que morir para trascender, ¿cuándo se da uno cuenta o cuándo debería establecer el plan? Yo creo que debería de haber como talleres para los jóvenes, los adolescentes o los niños, para que ellos vayan estableciendo un propósito, un plan, que vean qué es lo que les puede gustar a alguien que los vaya orientando y sean exitosos, me supongo, ¿no? Sí, obviamente que sí, es muy necesario, sobre todo a esa edad. Y ese comentario que tú haces de la película de este hombre que decía viste, que tenía ¿no? que morir, que pierde las piernas. que pierde las piernas. Ajá. Bueno, eso no era un propósito, era simplemente un asunto cultural, era un Sí. asunto de familia, una creencia de familia que piensan que deben morir así. Pero allí está bien explicado, está muy bonita la ilustración, porque el propósito tiene que ver con lo que amas, y si tú utilizas tus talentos para tu propósito de vida, porque está bien relacionado, muchísimo mejor. Hay gente que dice, a mí me pagan por hacer esto que amo, ¿no? Y si no te pagaran por eso, igual lo seguiría haciendo. Sí. Entonces, eso tiene que ver un poco con tu propósito de vida. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y en el campo de la psicología existen algunos test donde se puede evaluar ese propósito de vida. Hay unos test. Sí, yo me acuerdo cuando iba a estudiar, bueno, no se sabía. La verdad es que llegué hasta quinto año de bachillerato y no sabía qué parecía que podía ser. Y siempre me atrajo la parte petrolera, la ingeniería petrolera, la verdad es que medicina, pero al final hubo unos test que hicieron y dijeron, no, usted sirve para medicina. O yo no sé si eso lo ubicaban a uno por algún motivo, porque buscaban, como a lo mejor no es que me la quiera echar y lo voy a decir aquí públicamente, pero era uno de los mejores estudiantes y de hecho me dieron el premio al final de bachillerato del colegio y tal. Entonces esos mejores estudiantes iban a medicina generalmente, porque ellos necesitaban garantizarse el estudiante exitoso y que culminara. Un estudiante que llegara, como vi por lo menos en periodismo, en la otra universidad que luego estudié, que empezamos 28 y terminamos 3. Y evidentemente cuando tú evaluabas la motivación de los otros, no estaban motivados, no sabían lo que querían, no tenían un propósito de vida, no tenían el propósito de ser comunicadores, cosa que yo sí lo tenía. Desde el primer momento y el primer semestre que entré a la universidad, quiero ser comunicador para hacer las cosas que hago, que estamos haciendo ahorita en esta forma, en este momento. Ellos te dan herramientas, pero tú tienes un deseo de llegar al final como efectivamente llegué. Claro, en el bachillerato se hace, diríamos, está la cátedra de orientación, están los orientadores, pero el orientador lo que hace es ayudarte o apoyarte a que tú encuentres lo que es tu vocación. Ah, ya. Y una vocación sí puede estar relacionada con el propósito de vida, si tú haces de esa vocación una misión para tu vida también. Pero Claro. tu vocación pudiera ser tu trabajo por el cual te van a pagar y ya, y eso pudiera terminar allí. Es algo como conformismo, si ese es tu propósito, te conformas con poco o con regular, porque hay gente que no se conforma, que sigue trabajando. Por ejemplo, pasa mucho en la ciencia, y bueno, de repente se convierte en una competencia, que todo el mundo quiere ganar el Nobel de Medicina, y entonces están trabajando en el COVID, y si lo pueden encontrar el antiviral que lo pueda liquidar, y entonces hay una competencia, pero hay un propósito
muchas veces de trascender, pero por fama. Aquí hay, prestigio. aquí hay una cosa vital, importantísima, y es que cuando tú descubres tu propósito de vida, Ajá. entra un entusiasmo en ti extraordinario. Y Perfecto. puede ser que allí en el momento los demás pueden estar pasando la tormenta, sintiendo calor, frío, tú no sientes nada de eso porque tú estás enfocado en aquello que amas y aquello te da una fortaleza extraordinaria. Un punto aquí a considerar es que ya hoy en día se toma tan en cuenta el propósito de vida, sobre todo en la consulta del psiquiatra o del psicólogo, porque aquellas personas que no encuentran ese propósito y no hacen nada para buscarlo, que es lo que Frankl llamaba la voluntad de sentido, que es como que la voluntad de conseguir, hacer un esfuerzo, un afán por conseguir ese propósito en la vida, aquellas personas que no lo encuentran, entonces entran en un vacío existencial. Schopenhauer decía que la humanidad bascula entre el tedio, el Aburrimiento, fastidio, ajá. el aburrimiento y la tensión, el estrés. Claro. Entonces Víctor Frankl decía, no es que tenemos que huir del estrés, vivir una vida llena siempre de Ascética. florecita, Sí. porque el que tiene un propósito en la vida puede vivir todas esas tensiones, pero no le hace... No le hace mella, no le pega a su cuerpo. No le hacen mella, no le Claro. hace mayor cosa porque va hacia adelante. Claro. Y aquellas personas que no tienen un propósito en la vida, entonces pueden entrar en ese conflicto, que es un conflicto interno que no, es un vacío que no se llena con ninguna otra ¿Para cosa. qué soy yo? No he servido, Sí. no he hecho nada. Sí, entonces hay personas que confunden ese vacío existencial con otras cosas. Y entonces buscan, por ejemplo, medicación que nunca va a ser O absolutamente nada droga, sobre eso. o alcohol, Sí, o buscan claro. en el alcohol. un escapismo. Pues. Sí, un escapismo. Y entonces si no han logrado ubicar qué es lo que está internamente sucediendo, obviamente que esto pudiera llevar a consecuencias mayores, a unas crisis Depresivos. Sí, sería, depresivas, neuróticas mayores. y hasta autodañarse. Tú trabajas como estás hablando de todo esto y tocamos este tema que tú me dijiste que te querías tratarlo, tú trabajas en eso, ¿tienes algún tipo de accionar, por ejemplo, sobre los estudiantes de bachillerato, los jóvenes, para llevarles este tipo de conceptos, o lo haces, hay talleres, aparte de Mira, lo que tú haces de psicogerencia? Específicamente para adolescentes no, pero me has dado una excelente idea. Sí, pensé que era así. Sí, siempre lo hemos hecho para todo público y Ajá. asisten niños, jóvenes. Y, que llegar a ese público que ahí donde está la y hablamos necesidad. sobre eso. Claro. Y hablamos sobre eso. Excelente. Hay una exposición donde hablamos de lo que es, porque te dije, esto tiene mucho que ver con la parte espiritual, la dimensión espiritual del ser humano. Realmente es la trascendencia, es decir, qué va a pasar después que yo deje este planeta, este este planeta ropaje, Tierra y te vas. esta cosa, sí. Después que deje, y cómo voy a dejar el planeta después que me vaya. Claro, ¿qué dejaste? ¿Dejaste un legado? ¿Qué tipo de legado, verdad? Mira, tú llegas mucho a la gente y entonces es muy, muy importante que la gente te pueda ubicar si necesita hacerte alguna consulta bien relacionada con este tema. ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, pueden ubicarme por las redes @psicogerencia, colocándole la P delante, o por el 0412-666-991. Perfecto, Indiro, ya llegamos al final del programa. Gracias, Nelson. Complacido, creo que sí cumplimos el objetivo. O sea, sí tenemos un propósito hoy que era hablar sobre el propósito de vida y se dio, ¿verdad? Y se dio, Qué lo bueno. logramos. Bueno, perfecto. Cualquier comentario que ustedes quieran hacer de este programa, por favor lo hacen a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, y el celular WhatsApp 0412-667-0642. Nos gustaría que se caliente ese WhatsApp por este programa diciendo y comentando cosas buenas para volver a invitar a Indiro, seguro que sí. Muchas gracias, Indiro, por tu Seguramente. presencia, muy amable. Que esté muy bien. Nos sintonizamos la próxima semana. Recuerden, entonces, el asunto de la bioseguridad, los tapabocas, creo que Indiro lo tiene por allí, para evitar el contagio respiratorio, que ya se sabe que es lavarse las manos y evitar las aglomeraciones. Eso es demasiado importante. Hasta la próxima semana.
llamado Arco de Punto Fijo fue una estructura construida en la década de los 50 del siglo pasado, específicamente en la avenida Coro, para dar la bienvenida a quien llegaba a nuestra ciudad. Por otra parte, es conveniente aclarar varios puntos sobre él. En el sentido estrictamente arquitectónico, no es un arco, sino un dintel. Además, por inventiva popular se le ha dado el nombre de Arco de Triunfo cuando allí no hubo batalla alguna, y también Arco de la Federación, y Punto Fijo ni siquiera existía durante la Guerra Federal. Esta es la verdadera historia. Su construcción la ordenó el ingeniero Domingo Hidalgo Rodríguez, dueño de las tierras de Las Margaritas y sus alrededores, pertenecientes a la posesión de El Cardón y heredada de su padre, el doctor Pedro Manuel Arcaya. Hidalgo quería un portal que diera la bienvenida a la ciudad y construir en torno a él una gran urbanización. Fue diseñado por el arquitecto de origen ruso Jorge Grace, quien planteó un dintel de unos 10 metros de longitud con influencia griega y coronado por 15 ostras. La central, mucho más grande que las 7 que la flanqueaban a cada lado. La estructura estaba sostenida por 4 columnas romanas. A cargo de la construcción estuvieron los maestros Francisco Ferraz y Antonio San Juan. La obra tuvo un valor de 15.000 bolívares. Esta información fue suministrada por el ingeniero y topógrafo Demetrio Vilcrin en un foro que tuvo lugar en 1987 en el Centro Hispano de Punto Fijo. El llamado Arco o Portal de las Margaritas constituyó un patrimonio histórico y arquitectónico que esperamos en algún momento se pueda recuperar o reconstruir. Aquí la historia fue una presentación de NH Imports Exports, Fundación Arsenio Nava, Compañía Anónima de Representaciones Caderco, más de 6 décadas trabajando por el desarrollo económico del Estado Falcón. Beser Solutions, internet inalámbrico y fibra óptica que vuela como tu imaginación. Abel Petit, presidente de Fundefal, autoridad única del deporte en el Estado Falcón. 269 Group, especialistas en compras internacionales y envíos vía aérea y marítima desde y hasta cualquier parte del mundo. Librería y Papelería Reino. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, buen día, querida Paraguaná. Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día viernes 19 de marzo del año 2021. Hoy celebramos el santoral correspondiente a San José.